Así, Brasil. Bien, buenos días, estimadas y estimados colegas. Un cordial saludo para todas y todos ustedes. Qué gusto saludarles en este domingo, aunque a veces es un poco cansado luego de nuestras actividades laborales de la semana tener clases un domingo. Pues bueno, es uno de los compromisos que usted ha adquirido para obtener la maestría, así que espero poder acompañarles en este domingo y realizar algunas reflexiones en la misma línea de lo que comenzamos la semana pasada. Así que, estimados y estimados alumnos, recordarán que la semana pasada comenzamos a hacer un tema introductorio, veamos brevemente hacia atrás, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vimos para reactivar la clase? Empezamos a hablar sobre esta racionalidad como parte de la motivación de los actos administrativos. Hablábamos más o menos de qué se trataba esto, de un tema de análisis objetivo, un tema de un resultado lógico sobre la base de varias premisas. Vimos algunos conceptos en torno a la racionalidad. Hablábamos de que parte de la racionalidad se desprende de un ordenamiento jurídico que nos dé certezas y seguridad jurídica como tal, y que cuando el legislador no cumplía su rol adecuadamente, pues al momento en que nos tocaba a nosotros como operadores de justicia, ya sea como órgano resolutor en el ámbito administrativo o como jueces, pues obviamente teníamos que hacer ejercicio de aquellos métodos de interpretación que nos permitían solucionar justamente aquellas contradicciones, vacíos, lagunas que hubiera podido dejar el legislador. Hablábamos también de cuál era el origen de este término de la racionalidad, de qué se trataba esto de lo racional asociado a la razón. Y finalmente concluíamos la clase anterior con una pregunta que yo les planteé de si existía una diferencia entre lo racional y lo razonable. Y varios de ustedes me dieron varias diferencias en torno a este tema. Y terminamos la clase anterior justamente con esta definición que yo les decía que estaba tomada de Manuel Atienza, donde decía que lo razonable no pretende prioritariamente encontrar una verdad demostrable, sino una premisa aceptable. De ahí que una decisión será razonable cuando sea admitida por una comunidad, auditorio, y por ello mismo constituye su parámetro normativo, pues será ella la que evaluará las razones que justifiquen la decisión para luego aceptarla o no como razonable. Entonces, justo nos quedamos en esta definición y les dije que en esta clase íbamos a entrar a analizar justamente de qué se trata lo razonable. Entonces, partamos justamente de regresar a ver qué es una decisión estrictamente racional. Entonces, tengamos en mente, por un lado, que estamos tratando de hacer un ejercicio comparativo entre lo racional y lo razonable. Entonces, partamos justamente de qué se entiende por racional en un estricto sentido jurídico, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros decimos el órgano resolutor o el administrador de justicia ha emitido una decisión jurídica racional, ¿a qué entendemos esto? Entonces, partamos de esto. Entonces, como estrictamente racional, hay que entender la decisión jurídica susceptible de ser justificada racionalmente. Y entonces, ¿cuándo podemos decir que una decisión puede ser justificada racionalmente? Entonces, aquí nos dice Manuel Atienza, sí y solo sí. Primero, respeta las reglas de la lógica deductiva, en el sentido de que en su fundamentación no se contienen errores lógicos, por un lado. ¿Qué ejemplos de errores lógicos serían en una fundamentación? Por ejemplo, utilizar premisas contradictorias, ¿no es cierto? Si vamos a un método de subsunción, ¿no es cierto? Que es tal vez el más común que solemos utilizar en el ámbito del derecho, pero llevar a la conclusión, partimos de premisas contradictorias, mal armadas para llegar a la conclusión, obviamente la decisión que vamos a obtener fruto de este análisis no va a ser una decisión jurídicamente racional si partimos de premisas contradictorias o por no haber establecido premisas que son necesarias para la conclusión. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando estamos
al momento de elaborar una resolución, y cuando ya veremos más adelante en las otras clases cuáles son los requisitos para poder afirmar que un acto administrativo es motivado, y también cuando a posteriori revisemos los fallos y nosotros tratemos de identificar en esos fallos, pues obiter dicta o realmente cuáles han sido los argumentos que permitieron la decisión, en qué se funda realmente la decisión del juez, vamos a ver que en el análisis, pues obviamente tanto el órgano resolutor dentro de su área, que es al momento de emitir la resolución, como los jueces van a tomar ciertos elementos del caso en concreto para llegar a concluir. Por ejemplo, si estamos en el ámbito de la potestad administrativa sancionatoria, por ejemplo, si los hechos que han sido por los cuales se ha iniciado una acción en contra de un administrado con miras a establecer una posible sanción, realmente sí los hechos han sido suficientemente probados. Porque, por ejemplo, si nosotros partimos de hechos que no han sido probados dentro del procedimiento administrativo sancionador y sin perjuicio de eso, les damos un peso dentro de nuestra argumentación, de nuestro análisis y le establecemos una sanción, podríamos concluir que esa decisión no es jurídicamente racional, porque si bien pudieron haberse, yo que sé, levantado un acta por alguna de las autoridades con competencia en el ámbito administrativo sancionador, un inspector, una autoridad de control, no necesariamente esos hechos fueron probados, de forma tal que podríamos afirmar y concluir que esa decisión jurídica no fue racional. Entonces, vamos con estos ejemplos. Entonces, no haber establecido premisas que son necesarias para la conclusión y que tampoco puede entenderse que estuvieran implícitas. ¿Qué premisas son necesarias para una conclusión de una potestad administrativa sancionatoria? Que los hechos sean probados y obviamente que los hechos se adecúen, que las conductas se adecúen al tipo o a la infracción administrativa, porque de lo contrario nosotros no podríamos llegar a concluir que efectivamente se ha producido esa infracción administrativa. Entonces, este es un primer elemento a considerar, o utilizar formas de inferencia no válidas, o empezar a hacer inferencias de los hechos para, como yo suelo decir en otras clases, empezar a extender como chicle realmente los hechos para que calcen en una infracción. Y ahí eso lo que nos lleva no solo es a generar unas decisiones jurídicas irracionales, sino adicionalmente a violar el principio de tipicidad de la infracción que está consagrado no solo en la Constitución como parte de la garantía del derecho al debido proceso, sino también como parte del Código Orgánico Administrativo. ¿No es cierto? Ahí tenemos también el principio de tipicidad de la infracción, donde nos dice que obviamente las infracciones deben estar previamente tipificadas, las conductas tienen que estar previamente tipificadas, ¿no es cierto? Para cada infracción hay su sanción y por eso les digo que hay casos en los que las autoridades administrativas, los órganos resolutores, pretenden extender las conductas que no calzan porque no está tipificada la infracción para hacerle calzar en una en particular, violando obviamente el derecho al debido proceso, el principio de tipicidad. Dos, ¿cuándo también podríamos decir que es una decisión jurídica racional? Cuando respeta los principios de la racionalidad práctica, entendida la noción básicamente en el sentido de Alexe, que esperemos tener el tiempo para profundizar. Tres, cuando no elude la utilización como premisa de alguna fuente del derecho de carácter vinculante, ¿no es cierto? Una decisión jurídica racional puede ser recurrir, ¿no es cierto?, a resoluciones de la Corte Nacional de Justicia, ¿no es cierto?, para dictar justamente una resolución. Vamos al caso de la Contraloría General del Estado. Ya hay por lo menos dos resoluciones, o tal vez a estas alturas, a lo mejor podría haber más, dos resoluciones de la Corte Nacional de Justicia en torno a la actividad de la Contraloría General del Estado, donde dice que hay caducidad, ¿no es cierto?, por ejemplo, hay caducidad de la potestad sancionatoria de la Contraloría General del Estado cuando desde la emisión de la orden de trabajo hasta la aprobación del informe han transcurrido más de 180 días, caduca la potestad administradora. Y de hecho, esta resolución de la Corte Nacional de Justicia que nos dice, ¿no es cierto?, la resolución de la Corte Nacional de Justicia nos dice que tanto la Contraloría
cuando se dé cuenta que se ha incurrido en esta caducidad o el operador de justicia de oficio o a petición de parte deberá declarar la caducidad de la potestad de la administración, en este caso de la Contraloría, para ejercer, para ejercer la potestad Sí, administrativa. Edil, escucho. sí, doctora, buenos días. Buenos días, doctora, buenos días, compañeros, ¿cómo le va? Justo ahorita que está tomando el tema de Contraloría, y yo, como usted sabe, yo laboro ahí. Sí, en efecto, ahora la Contraloría General del Estado ya no emite las resoluciones cuando ya ha pasado los 180 días. Ya están saliendo resoluciones prácticamente en las cuales ya se da la caducidad por oficio. Ya lo Ah, estamos qué haciendo y bueno. eso ya está parametrizándose para no tener esos problemas que antes nos pegábamos el tema de llegar hasta lo último para que en la Corte Constitucional o en el contencioso administrativo nos diga está caducado. Entonces, por ejemplo, uno de los directores ahora que ostenta ahí, que también lo estamos estudiando, es el doctor Moreta, que está como director de predeterminaciones. Entonces, si llega un estudio de, digamos, de auditoría a predeterminaciones, en predeterminaciones se ve prácticamente ya el tema de la caducidad y ya no se da, sino se decreta de oficio que existe la caducidad de la misma y ya no se da paso y se da de baja el proceso. Eso es lo que estamos haciendo ahora para evitar el tema de, perdón, de irnos al contencioso administrativo y seguir carteándonos prácticamente con los evaluados prácticamente. Eso, doctora. Excelente, estimado. Y qué bueno saber que la Contraloría está actuando de oficio, porque obviamente eso le genera un gasto al administrado. También está planteando que recurso de revisión, que luego irse al contencioso administrativo, que esperar que algún rato le convoquen a la audiencia preliminar, luego a la de juicio, que obviamente antes de la decisión de esta resolución de la Corte Nacional, todavía hay algunos casos que son anteriores a la resolución de la Corte Nacional y que están en casación, que obviamente también tendrán que contratar abogado para la casación, van a la casación y obviamente la Contraloría pues ya se allana a esta resolución de la Corte Nacional y ahí queda la casación. Pero imagínense haber tenido que pasar todo esto hasta llegar allá, así que me alegro que el doctor Moreta pues haya dado estas instrucciones ya para que se vaya verificando esto de los 180 días y también hay esta otra desde la predeterminación hasta el establecimiento de la responsabilidad de los 60 días y todo esto que también es otra resolución de la Corte Nacional. Entenderé que también estarán actuando de la misma manera, pero eso obviamente, ya les digo, en un sentido totalmente práctico, desde el otro lado del administrado ya realmente se le deja con pocas opciones ya en el ámbito del contencioso administrativo, porque realmente como la Contraloría ya está eh, como sobre la marcha de evitar estas caducidades, y entenderé que ahora ya no se darán, me imagino, doctor, ya no ha de haber casos de caducidad o todavía se producen, ya me imagino que ya no caduca nada. O sea, prácticamente sí estamos viendo, hay expedientes que aún ya se pasaron y eso ya no se le está dando paso. Entonces, las nuevas directrices es que todo el tema de lo que es de caducidad ya no salga. Pero también tenemos que dar en cuenta que muchas veces los administrados, cuando se inicia una acción controladora por la parte de la Contraloría General del Estado, no presentan sus pruebas debidamente motivadas. Entonces el proceso sigue y cuando ya está más avanzado es cuando recién quieren despertar y llaman al abogado, llaman a este, al otro, al otro. Entonces el proceso sigue hasta el final. Pero ahora las directrices son claras, ya no se están sacando procesos que ya estén más de los 180 días, se da el debido proceso como siempre se ha venido dando. Sin embargo, obviamente como toda gestión, como toda institución, tenemos fallas, no podemos decir somos perfectos. Entonces ya se está prácticamente evaluando y ya no estamos cometiendo los errores que anteriormente se venían cometiendo en ese tipo de caducidades y sobre todo las prescripciones en tema de coactivas. Excelente, pero por eso justamente yo decía, me imagino que ahora tendrán unas alertas en los casos en los que van a llegar a los 180 días para que no les Sí, pase, para emitir rápido correcto, la aprobación del informe. A eso me iba, correcto. justamente a raíz de esto, Sí, lo que pasa es que obviamente los administrados ahora tienen menos probabilidades de ganar un caso por caducidad, sino que tienen que ir a discutir el fondo del asunto realmente dentro del contencioso administrativo, porque si nosotros tal vez, y esto les digo así, a vuelo de pájaro, si nosotros pudiéramos tal vez tomar
las decisiones del contencioso administrativo y tal vez ver un porcentaje de las razones por las cuales se terminan declarando la nulidad de las resoluciones dictadas por la Contraloría, me atrevo a decir, so pena de incurrir en algún error, porque obviamente esto les digo así, abuelo de pájaro, no es que he entrado a hacer un análisis estadístico, ni mucho menos, un considerable porcentaje debe ser de nulidades por caducidad. Ahora que la Contraloría General del Estado ya está sobre la jugada y no va a dejar que obviamente se produzcan las caducidades, seguramente los administrados van a tener que ir a discutir por el fondo del asunto, porque antes por la caducidad ya el fondo pudo haber sido que efectivamente le haya perjudicado al Estado, que si usted no cumplió dentro del plazo, salados. Y obviamente habrán casos en administrados que efectivamente le perjudicaron al Estado y que obviamente no recibieron su sanción porque se argumentó la caducidad, como habrán casos de administrados que no y que efectivamente, afortunadamente, se pudieron beneficiar con la caducidad. Pero ahora el tema es que efectivamente, ahora el reto de los abogados, justamente hablando de esto de la argumentación, es mayor, porque antes un abogado administrativista podía plantear, como obviamente como cuestión de puro derecho en la audiencia preliminar, que se resuelva la caducidad, ¿no es cierto? Entonces, en la audiencia preliminar, que de por sí por lo menos se demoran un año en darle, en la audiencia preliminar uno dice, bueno, cuestión de puro derecho, ¿cuál es la cuestión de puro derecho? Entremos a ver de entrada si hay o no hay caducidad. Entonces, si los jueces detectaban que efectivamente había caducidad, en la misma audiencia preliminar se dictaba sentencia. Ya no llegábamos a audiencia de juicio, todavía hay algunos casos así. Ya no se llega a audiencia de juicio, obviamente no se practican las pruebas, el tema de fondo ni siquiera se analiza si tuvo o no tuvo razón la Contraloría, sino que por el mero transcurso del plazo, pues obviamente se acabó la posibilidad de continuar con el proceso justamente por esta caducidad. Entonces, miren ustedes, ahora que ya le doy la palabra a estimada Cruzcay, ¿con esto qué significa? Que ahora el ejercicio argumentativo del abogado que se requiere, en un área que a mí me parece, les digo, que el derecho administrativo no es fácil, yo creo que es un área del derecho que exige mucha preparación, mucho conocimiento y sobre todo amor. El área del derecho administrativo requiere amor justamente por esta área y tal vez por eso es que no muchos abogados incursionan en esta área del derecho, porque hay que amarle el derecho administrativo porque realmente no es sencillo. Y entonces yo les digo aquí que si ya no pueden argumentar la caducidad y requieren un ejercicio argumentativo mayor para defender a su cliente y llegar a demostrar justamente que la apreciación de la Contraloría, que los fundamentos de la Contraloría para establecer una responsabilidad administrativa o civil, porque obviamente el ámbito penal va por cuerda semparada, una responsabilidad administrativa o una civil, pues no tiene fundamento, ¿no es cierto? Pero requiere un esfuerzo mayor porque tendrá que llegar a la audiencia de juicio y demostrar justamente que los elementos que componen la responsabilidad de conformidad con la ley de la Contraloría, el reglamento de determinación de responsabilidades, el reglamento mismo de la Contraloría, si se configuran o no todos los elementos de la responsabilidad. Y si las pruebas aportadas por la Contraloría, que son parte del expediente administrativo, fundamentan justamente la existencia de esta responsabilidad. Le doy la palabra a Cruz Cale, le escucho, le escuchamos todos. Muchas gracias, doctora. Ayer estábamos conversando con el doctor Pedro sobre el tema de la caducidad. En ello habló sobre los 180, no se habló sobre los 180 días que mantienen las instituciones del Estado para emitir sus informes de responsabilidad. La pregunta aquí, o sea, que nos quedó es que si dentro de los 180 días, por ejemplo, justo lo emiten en el día 180, los 6 meses, y le dan en este caso a la persona para que ella se defienda, porque usted sabe que tenemos 10 días y 5 días más de plazo, entonces serían ahí a 75 días. En ese instante, si a mí me notifican dentro de los 180 días y me dieran los 10 días y yo pidiera 5 más, serían 75. ¿Ya existiría la caducidad o no para usted, doctora? O sea, la caducidad de los 180 días es desde la emisión de la orden de trabajo hasta la aprobación del informe. Por eso, pero ya me lo emiten justo en los 6 meses, los 180 días. Pero a mí me No hay notifican. caducidad. Si está dentro de los 180 días, no hay caducidad. Y de esos hay muchos casos. Hay muchos casos en que están esperando el 181 por lo menos, pero están dentro de los 180. No hay, a mi juicio no hay caducidad. No hay Doctor caducidad. Castillo. Porque en este caso a mí ya, ya existirían, con los 15 más que me dan, ya existiría 195 días.
Ah, no, o sea, es hasta la aprobación del informe. O sea, el rango es hasta la aprobación del informe. No importa lo que haya pasado en el interior y adentro. Y recordar que hay veces en que, y con esto le doy la palabra al doctor Castillo, a veces que la Contraloría en las audiencias argumenta, pero es que yo le notifiqué con una ampliación de la orden de trabajo por 20, 30 días más y como se amplió la orden de trabajo, entonces entiende que no hay caducidad. Allá hay fallos de la Contraloría donde dice, mejor dicho, del contencioso, dice, en este tema de la ampliación y todo para justificar no haberlo hecho dentro de los 180 días no cabe. Usted tiene que respetar los 180 días, doctor Castillo. Sí, en efecto, doctora. Justamente eso le iba a decir. Los 180 días tienen que ser exactos, pero si te pasaste un día o está dentro de los 180 días, el proceso sigue normalmente. Ahora, el tema del tema de la extensión, la ley es muy correcta, incluso la ley de la Contraloría General del Estado te dice desde el inicio hasta los 180 días, no te dice una extensión. Entonces se debe respetar esa línea de vida de la aprobación del informe para que se pueda seguir por el debido proceso. De no ser así, obviamente ya estaríamos entrando en caducidad y el proceso automáticamente quedaría sin efecto. Eso, doctora Cruzcaya, tiene que tomar en cuenta porque si usted está dentro de los 180 días y le notifiqué los 180 días, está dentro del proceso para seguir legalmente el proceso administrativo. Eso. Sí, de acuerdo. Tal vez no sé si, doctora, si se refiere al otro tipo de caducidad, que en cambio es desde la predeterminación hasta la emisión de la responsabilidad, porque realmente la de los 180 días clarísimos, no importa lo que haya pasado dentro, realmente, si desde la emisión del informe, porque ¿dónde vemos esto? Hay veces que en los expedientes administrativos no encontramos esta notificación del inicio de la orden de trabajo, sino en el informe aprobado por la Contraloría. Si ustedes se descargan un informe de la Contraloría, cualquiera que sea, en la página de la Contraloría, van a encontrar que prácticamente está la hoja de título, en la segunda hoja, en la página 2 está, este presente informe se realiza de conformidad con la orden de trabajo emitida en fecha tal y arriba en la esquina hay que dice informe aprobado en fecha tal. Entonces, lo único que se contabiliza para llegar a esta caducidad es el primer párrafo del informe de la Contraloría que dice, esta orden de trabajo fue emitida en fecha tal versus la esquina de la misma segunda hoja de la Contraloría General del Estado que dice informe aprobado en fecha tal. No hay más parámetro. Usted contabiliza esa orden de trabajo con esa esquina del informe, 180 días. Si está dentro de esos 180 días, habrá que buscar otra causal. ¿Cuál es otra causal? La de los 60 días, desde la predeterminación de la responsabilidad hasta la emisión de la responsabilidad administrativa, es en este caso, ¿no es cierto? De 60 días. Y los 180 días, doctora, perdón, ¿son término o plazo? Son plazo, son 180 días plazo. Entonces, es en este caso, le cuenta estos 180 días y ya. Bien, sigamos. Entonces, regresemos a la presentación, permítame nada más. De hecho, el mismo doctor Moreta tiene ahí una aplicación que se llama, eh, ¿cómo es? Calculadora de plazos y términos, alguna cosa así. Ustedes le pueden poner, a propósito de lo que decía el doctor hace un momento de su intervención del doctor Moreta, hay una página web que se llama Calculadora de Plazos y Términos, alguna cosa así, y ustedes ponen ahí el plazo que quieren calcular y ya les saca. Bien, sigamos. Entonces, el 3 dice, no elude la utilización como premisa de alguna fuente del derecho de carácter vinculante. De hecho, o sea, si nosotros ya nos metemos con esto, básicamente con la caducidad, con esta resolución de la Corte Nacional, en estos casos se acaba, ya no hay nada más que discutir. Como les decía hace un momento, pudo o no haber sido eh, real el perjuicio causado al Estado, que por el hecho de no haberlo hecho en el tiempo, al perder competencia, pues termina esta responsabilidad. 4. No utiliza como elementos decisivos de la fundamentación criterios éticos, políticos, no previstos específicamente, aunque pudieran estarlo genéricamente por el ordenamiento jurídico. Entonces, cuando también es una decisión jurídicamente racional, cuando en su argumentación no entran en juego criterios éticos, ¿no es cierto? Sino, obviamente, el ordenamiento jurídico, precedentes jurisprudenciales, una secuencia lógica de las premisas que le van a llevar a la conclusión, peor aún criterios políticos, ¿no es cierto? Aunque obviamente ya habrán leído en su momento también la universidad, algunas obras donde hablan de cómo el juez cuando tiene que resolver, pues
pasa por un tamiz donde en juego están temas éticos, inclusive consideraciones de naturaleza política, aunque no sean político-partidistas, pero obviamente puede tener alguna cierta tendencia de la que en algunos casos a lo mejor no sea posible abstraerse. Por ejemplo, frente a un caso, por ejemplo, tomar la decisión del tema del aborto y todo no será fácil para todos. Cuando se tomó la decisión de la Corte Constitucional, habrá pasado para algún tamiz de cierta naturaleza, más allá del que se le exige al juez en el ámbito constitucional, que le llevará a tomar una decisión orientada. No, ¿no es cierto? Entonces, todo esto habrá que considerarlo. Para que sea una decisión jurídicamente racional, pues no utiliza ninguna de estas consideraciones, sino exclusivamente qué. Entonces, regresando, solo se utilizarían tres elementos. Primero, la lógica deductiva sobre la base de contar con las premisas adecuadas en su razonamiento. Estas, es decir, que tenemos que hacer un ejercicio de escoger adecuadamente los hechos, las premisas, las normas, los argumentos que nos permitan llegar a tener una conclusión lógica, ¿no es cierto? Respetando los principios de la racionalidad práctica, y finalmente podemos recurrir a algún fallo, como les decía, este caso, estas resoluciones de la Corte Nacional o a su vez de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? En esos casos, pues obviamente no habrá más vueltas que darlas que orientarnos en esa línea jurisprudencial. Pero también Manuel Atienza, cuando marca esta diferencia con las decisiones racionales, dice, pero ojo, también pueden existir decisiones que pueden ser razonables, es decir, de cierta manera enfrenta la posibilidad de que existan decisiones razonables y no razonables y no solo racionales. Entonces dice, Atienza dice, en cambio, que las resoluciones pueden ser, uno, razonables sin ser estrictamente racionales, ¿ya? Y vamos a ver a qué se refiere. Pueden ser razonables con tintes estrictamente racionales o pueden ser no razonables, sean o no estrictamente racionales. Entonces, vamos a ver a qué se refiere Manuel Atienza, que aborda justamente el tema de lo razonable en el derecho. Entonces, nuevamente, Manuel Atienza nos dice que pueden existir decisiones razonables sin ser estrictamente racionales. ¿Qué significa? Que pueden a su vez existir decisiones racionales que también son razonables, pero pueden existir decisiones razonables que no sean estrictamente racionales. Pueden existir decisiones razonables con tintes estrictamente, ya le doy la palabra a Marco, racionales o no razonables, sean o no estrictamente racionales. Marco. Doctora, buenos días, compañeros. Efectivamente, tomando el tema de los compañeros y sobre todo, yo fui abogado litigante en la Contraloría General del Estado en el tema de patrocinio, justo para que cumpla estos dos requisitos, que es lo razonable y la racionalidad. Efectivamente, el tema de los 180 días, cuando yo estaba de abogado de la Contraloría, se les hacía conocer que los 180 días ya se había cumplido y que estaba caducado. Sin embargo, viene ahí un punto especial, por eso eh, hago conocer, ¿no? Había un punto especial que nosotros ya le decíamos a nuestro superior que ya estaba caducado el tema que habían presentado. Entonces, aquí, para que se cumpla el derecho administrativo, nosotros le decíamos que tiene que existir la voluntad. Entonces, la voluntad de nosotros decíamos, ya está caducado, no podemos ir a pelear, tenemos que declararlo de oficio. Entonces decían, no, nosotros con la Constitución tenemos que irnos hasta el final. Con la Constitución nos ponían, sobre todo de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, con la Constitución nadie, todos tienen responsabilidad, inclusive el tema del incistas y todo eso. Entonces no es de ahora que la Contraloría ya está declarando caducidad por los 180 días, sino eso lo pudo haber hecho hace mucho tiempo porque los 180 días está desde la ley anterior y la actual. Entonces, simplemente aquí quiero acotar, doctora, compañeros, el tema de la voluntad que exige el derecho administrativo para que exista la racionalidad y lo razonable, doctora. Muchas gracias. Gracias, estimado Marco. Efectivamente, pues sí, o sea, efectivamente, esto de la caducidad ya era antes, solo que la Corte Nacional de Justicia de recién lo dictó como
resolución obligatoria. Es por eso que la Contraloría, lastimosamente, no hace mucho ha tomado esta decisión que nos comentó el doctor Castillo, porque me parece que es por lo menos del 2022 o 2023 esto de los 180 días, si no estoy mal, y eso implica que desde hace tiempo debieron haberlo hecho y no tener que llegar a las audiencias a tener uno que ser el que esgrima que ya ha caducado. Entiendo que ahora, pues ya con lo que nos ha comentado el doctor Castillo, pues ya se ha reducido esto. Antes la Contraloría, más allá de la resolución de la Corte Nacional, y yo les digo porque yo recuerdo que tenía audiencias todavía cuando ejercía la profesión, donde la Contraloría igual con toda resolución de la Corte Nacional llegaba a decir que no estaba de acuerdo, que la Corte se ha equivocado y que no porque la Corte lo haya dicho debería seguirse esa línea. Entonces también ha habido casos de esa naturaleza. Pero ahora eso ya, obviamente, ya está superado, ya son cuántos años en los que eso ya está más que aceptado y se entiende que en esa línea habrá que actuar. Entonces, permítame nuevamente regresar a la presentación. ¿Sí se ve la presentación o no se ve la presentación? Sí se ve. Ahí va. Pero déjame un ratito que yo no le veo. Ahora sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que, regresando con esto de Manuel Atienza? Entonces, Manuel Atienza afirma que la razonabilidad consiste en interpretar o aplicar enunciados jurídicos en general de forma tal que sean plausibles, sin excluir la posibilidad de que puedan ser aplicados como una noción específica un concepto particular en cierto tipo de argumentaciones. Ya vamos a ver en qué casos se podría como aceptar la razonabilidad y en qué casos pues habría que orientarnos justamente por una decisión racional. Entonces, esta es la parte introductoria, como les digo, de Manuel Atienza, todavía un poco filosófica, doctrinaria, pero ya vamos a llegar a explicar adecuadamente esto de la razonabilidad. Entonces, partamos del hecho de que la propuesta de Atienza es llegar a interpretar o aplicar enunciados jurídicos en general de forma tal que sean plausibles, de forma tal que sean aceptables. ¿Ya? Vamos a ver en qué casos. Ahora, esto de la razonabilidad no es algo que también sea totalmente aceptado e interpretado de igual forma en la doctrina. Por ejemplo, tenemos algunos autores que ustedes deben conocer, sumamente conocidos, como Recassensiches, Perlman, McCormick, Arnio, que cuando hablan de la razonabilidad lo tratan como un concepto que es central, que es fundamental, como un concepto central de la teoría y de la práctica del razonamiento jurídico, pero no es un concepto que sea extremadamente claro tampoco en la doctrina. Sin embargo, vamos a ver cómo en la práctica la razonabilidad sí se aplica en determinados casos. Entonces, partamos del hecho de que cuando nosotros vamos a tomar una decisión jurídica, sea en el ámbito administrativo, ¿no es cierto?, para expedir una resolución o en el ámbito judicial para expedir una sentencia, hay dos fases o dos actividades o dos aspectos, ¿no es cierto? Por un lado, que es la actividad de decidir, que es la decisión como un proceso, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que vamos a ver es las reglas, las garantías, por ejemplo, del derecho al debido proceso, ¿no es cierto? Si estamos sobre todo enfocándonos en el ámbito administrativo sancionador, ¿cuál va a ser justamente esta actividad de decidir, ¿no es cierto? Entonces, si tomamos el código administrativo, que lo están viendo con Pedrito, y perdonen que me refiera así a Pedro, Pedrito es mi prosecretario en el Consejo Metropolitano de Quito, trabajamos juntos. Entonces, como les habrá dicho Pedro, obviamente, no sé en qué parte estarán de la materia con Pedro, pero bueno, el hecho es que obviamente en el proceso administrativo sancionador, que se llama como tal proceso administrativo sancionador, pues hay una fase inicial hasta llegar justamente a la conclusión que la expedición de la resolución administrativa, que puede configurar o no la sanción administrativa como tal, ¿no es cierto? Porque dependerá justamente en esta actividad de decidir justamente qué pasó en el proceso, ¿no es cierto? Y como les decía hace un momento, si se realizó adecuadamente, yo que sé, una notificación, la práctica de las pruebas, la instrucción, en fin, todo lo que sea conforme al debido proceso como una garantía fundamental de todos los administrados. Entonces, hay un proceso
Y obviamente este proceso va a ser analizado justamente por el órgano resolutor. Aquí viene la actividad de decidir, ¿no es cierto? De empezar a revisar justamente si todos los elementos que forman parte del proceso administrativo sancionador y que se han puesto en su consideración como órgano resolutor, pues permiten llegar al resultado de la decisión, ¿no es cierto? Que va a ser producto de una producto de actividad que viene a ser el análisis, ¿no es cierto? De llegar a configurar justamente si los elementos que se produjeron durante el proceso administrativo sancionador llegan a configurar o no el cometimiento de una infracción administrativa que deba ser sancionada o no. Porque podría pasar el caso también, ¿no es cierto?, que efectivamente se configuran los hechos, han sido probados, se llega a configurar la infracción, pero ha prescrito. O ha caducado la potestad sancionadora de la administración pública también en un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, hay un proceso, hay un análisis que realiza el órgano resolutor para llegar a una conclusión, para llegar a la decisión jurídica. Entonces, a lo que se refiere Atienza justamente es que hay que tener claridad, pues que en la decisión jurídica hay dos fases. Esta actividad de decidir, que es la decisión como proceso, y la decisión como tal, que es producto de toda esta actividad. Y entonces, ¿qué significa esto? Que esta decisión jurídica, entendida como un resultado de todo un proceso de análisis de esta actividad de decidir, pues vendría esta, Janet, te Buenos escuchamos. días. Buenos días, doctora. Quisiera ahí consultarle antes de pasar para un poquito más bien tenerlo claro. Bueno, primero decirle que el doctor Pedro ayer avanzó bastante con lo que era el proceso de notificación, incluso ya se topó algo respecto a la caducidad. Eso fue lo que vimos el día de ayer con el doctor Pedro. Y respecto a lo que usted habla, que ahora mismo siempre hay cosas que los abogados un poco como que tenemos duda, más bien, yo creo respecto a la caducidad y a la prescripción. Y cuando usted habla de la caducidad, que es lo que ya ahora ya se tiene un poco, como quien digo, ya más claro, sin embargo, yo quería consultarle porque, eh, a ver, digamos que un servidor cometió una infracción, se le inició un sumario administrativo, podría decir que es para el inicio de tal acción o solamente para dictarse esa resolución. Ahí un poquito quisiera, doctora, que nos explique un poco más o menos con unos ejemplos, con el ánimo de que nosotros, porque hay muchos colegas también, bueno, algo nosotros estamos un poco en contacto con la administración, pero tenemos compañeros que ellos no han estado en el servicio público. Entonces, para ellos, yo considero que a lo mejor es un poquito más complejo entenderlo. Entonces, ¿cuándo podríamos empezar a hacer los cómputos, por decir, para que en el cometimiento de una infracción de un servidor, para que se le inicie el sumario, ¿cuánto tiempo sería? O desde que se inicie el sumario y si no le dictó la resolución, ¿cuánto tiempo sería para que se pueda aplicar el tema de la caducidad, doctora? Perdóneme. A ver, primero tenemos que tener claridad que la caducidad, por ejemplo, que planteé de ejemplo, responde justamente a una competencia de control de la Contraloría General del Estado regulada por una ley específica, que es la Ley de Contraloría General del Estado, para establecer responsabilidades administrativas, civiles e índice de responsabilidad penal de los funcionarios públicos. Entonces, esa caducidad es una específica. Ahora, cuando nos encontramos en el ámbito de la función pública, sí es importante diferenciar, sobre todo para quienes no están vinculados con la función pública, dos aristas del ámbito de competencia de lo que regula a los servidores públicos y lo que regula a los administrados, lo que regula la posibilidad de establecer sanciones a los funcionarios públicos y lo que regula la posibilidad de establecer sanciones a los administrados. Y esto es importantísimo hacer una diferencia porque lastimosamente hay casos en los que se confunde y se llega a pensar que el Código Orgánico Administrativo es aplicable al servidor público. Y ojo, estimadas y estimados colegas, el Código Orgánico Administrativo no se aplica a los servidores públicos. El Código Orgánico Administrativo, en su ámbito subjetivo y ámbito objetivo de aplicación, se refiere exclusivamente a los administrados y a la posibilidad, sí, de que como servidores se pudieran plantear recursos administrativos. Pero ojo, el procedimiento
administrativo sancionador previsto en el Código Orgánico Administrativo es para aplicarnos a nosotros en nuestro rol de administrados frente a la administración pública, no es para aplicarnos como servidores públicos. Entonces, las caducidades y las prescripciones del Código Orgánico Administrativo se refieren a nosotros cuando somos administrados frente al Estado, no cuando somos servidores públicos. Cuando somos servidores públicos y nos quieren Usuarios, doctora, ¿no es cierto? Usuarios, o sea, los administrados son los administrados, usuarios. usuarios, Ujú. cuando nosotros somos servidores públicos, a nosotros qué se nos aplica. Y ahí dependerá, para esto de las caducidades y las prescripciones, la ley que regula nuestra actividad. Entonces, la primera, la regla general, la norma general que regula a nosotros es la ley orgánica del servicio público, ¿no es cierto? Pero ojo, que en la ley orgánica del servicio público también establece unas excepcionalidades respecto de su ámbito de aplicación, ¿no es cierto? Entonces, en la ley orgánica del servicio público, por ejemplo, los profesores, ¿no es cierto?, de las escuelas, de los colegios, se regulan por la ley orgánica de educación intercultural, los profesores universitarios por la Ley Orgánica de Educación Superior. Las personas que están vinculadas con la policía y todos estos temas de seguridad, Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, ¿cierto? Entonces, aparte también de la Ley Orgánica del Servicio Público. Entonces, para responder a su pregunta, estimada colega, dependerá, por un lado, de la naturaleza del servicio al que estamos vinculados, porque obviamente habrán leyes especiales que establezcan justamente esto de las caducidades y las prescripciones para el ejercicio de la potestad sancionadora, pero podríamos tratar de establecer como un estándar desde cuándo se cuenta y esto también dependerá de cómo están redactadas las normas. Pero es básicamente, y habría que buscarlo en la ley de servicio público, no sé si alguno lo tiene en mente, y no solo la ley de servicio público, sino también el reglamento de servicio público y estas normativas que ha venido dictando en el transcurso del tiempo el Ministerio del Trabajo para llevar adelante los sumarios. Me parece que hay toda una serie de instructivos, de reglamentos, de normativas de naturaleza secundaria para llevar adelante los sumarios administrativos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de sumario administrativo, no solo es la ley, no solo es el reglamento, sino toda esta serie de directrices que ha ido dictando el Ministerio del Trabajo para llevar adelante. Entonces, podríamos poner como estándar para tema de cálculo que se atribuye al hecho desde que la entidad tuvo conocimiento del cometimiento del hecho que presupone la existencia de una infracción. Entonces habrá que determinar, obviamente, cuándo se puede probar que la entidad tuvo conocimiento para empezar a hacer un cálculo de los días. Entonces esto les digo como a grosso modo, es como un estándar. Corríjame si me equivoco, si alguno tal vez tiene la ley en la mano, algún artículo en particular, pero hay como un estándar en general que es desde que la entidad tuvo conocimiento del hecho. Entonces, desde ahí se entiende que cuánto tiempo tiene la administración pública para ejercer la actividad administrativa sancionatoria con el funcionario público. Nuevamente, como les digo, esto es atándonos a la pregunta de la colega, que nada tiene que ver con el Código Orgánico Administrativo. Dos personas levantaron la mano, de un minuto, me voy a regresar a la pantalla de participantes. Denme un minuto. Tengo a Bolívar, a Cruzcaya y a Eri. ¿Quién quiere empezar? Doctora, buenos días. Con su venia, solamente Bolívar. una sugerencia. Por efectos de metodología de la ponencia, que estaba excelente, me permito proponer a los colegas y al final de la exposición de la doctora podemos proponer las preguntas porque se corta el hilo de la ponencia que la doctora estaba dando. Solo es una sugerencia nada más. Gracias, Gracias. doctora. Gracias, estimado Bolívar. Cruzcaya. Es lo mismo que iba a proponer, doctor, que si no se nos va el hilo. Ya, gracias, Cruzcaya. Eddie. Eh, bueno, lo mismo, pero sí quería contar un poquito en eso lo que dijo la compañera magíster Janet. Una cosa, por ejemplo, la caducidad en Contraloría General del Estado son 7 años y prescripción son 10. En lo que es en el tema de temas sancionatorios, a los servidores públicos es netamente la LOCEP. Y para las empresas públicas, la LOEP. Son temas totalmente diferentes. Eso debería, y ya está desplamado en la ley, no tengo la ley en la mano, pero ahí te especifica las leyes y los tiempos en los cuales se exige la caducidad por cuestiones sancionatorias. Eso, estimada doctora. Gracias. Doctor, hay una cosa también importante, que solo la caducidad no es de los 180 días que dice que tenemos que tiene para emitir los informes, sino la caducidad también te puedes dar. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con una resolución del municipio, ¿ya? Y yo en este caso tengo los 10 días para poder presentar la apelación. Dentro de esos 10 días, te dice la ley el 230 del Código Orgánico Administrativo que la entidad tiene un mes
de plazo contados de la fecha de la interposición de esa apelación. Si en este caso la entidad no te contesta positivo o negativo o no inicia el proceso, pues ahí también opera la caducidad. Esto de conformidad con el 200, no, el 201.5, que ya ahí también ya no operó la capacidad sancionatoria y ahí también tú puedes interponer dentro de esos 30 días. Si no te contestaron, pues ya opera también la caducidad. Gracias, estimada doctora. ¿Tiene algún fallo sobre este tema? Porque me queda una duda. Hay una discusión en torno al tema, y con esto acabo para regresar a la clase, y les pido en verdad que no nos apartemos, porque si no, me empiezan a jalar la lengua y yo empiezo a hablar de otros temas también. Así que les pido que mejor nos centremos. Y bueno, en el tema de los recursos, si es que tiene algún fallo en esta línea que se esté orientando a decidir algo de esa naturaleza, me parece sumamente interesante que me lo pueda compartir, estimada doctora, porque en el tema de la expedición de la resolución respecto a los 30 días que tiene el COA, como que no hay una posición uniforme y de hecho en algunos casos hay una mala interpretación respecto de qué pasa luego de los 30 días. Se suele interpretar, a mi juicio, erradamente que existe silencio administrativo, cuando en la doctrina y realmente no existe silencio administrativo de los recursos. El único silencio administrativo que podríamos interpretar en el tema negativo es el del propio recurso extraordinario de revisión del COA, donde dice que si no se califica se tiende que no ha sido admitido. Ahí tendríamos como un silencio administrativo negativo, en el sentido de que no ha sido admitido, o igual si no se nos contesta, ahí sí tenemos expresamente como un silencio administrativo negativo. Pero en el recurso de apelación, pues la no contestación dentro de los 30 días, de hecho, superan en muchos casos. Quisiera tal vez usted, doctora, haya encontrado algún fallo sobre el tema, me lo comparta, sería de mucha utilidad. Bueno, regresemos. La magíster Janet dice, no será duda, no, en recursos la doctrina no establece la posibilidad de afirmar un silencio administrativo en torno a los recursos. No existe silencio administrativo en recursos. El silencio administrativo, tal como ha sido diseñado en el COA, está orientado al ejercicio del derecho de petición. Es decir, el ejercicio del derecho de petición y con ciertos elementos que entiendo que lo revisarán con Pedro, porque obviamente por ejercicio del derecho de petición, y con esto acabo, y por Dios ya no me hagan más preguntas de otro tema, porque si no, lastimosamente no me puedo quedar callada porque la verdad es que me jalan la lengua y les contesto. Entonces, les digo, en el tema del ejercicio del derecho de petición, para que se configure el silencio administrativo, también tienen que cumplirse una serie de presupuestos que están regulados en el COA y que también implican, por ejemplo, que obviamente tiene que uno dirigir la petición al órgano que se entiende con competencia, que no se pueden pedir cosas que en esencia tengan naturaleza que no sean de competencia o que sean que impliquen cumplir ciertos requisitos para el ejercicio de un derecho que se pide. Ejemplo, vamos a pedir una licencia ambiental. Yo presento una solicitud de licencia ambiental, pero pasan los 15 días y no me contestan y yo asumo que me dieron la licencia, pero nunca he cumplido requisitos, pues el Código Orgánico Administrativo establece con claridad que en estos casos no opera. Entonces, con esto, pues vamos a regresar y tengo algunos mensajes en el chat que luego los leeré para continuar con el hilo de la clase. Entonces, regálenme un minuto para volver a la presentación. Bien, sigamos. Entonces, les decía que en esta última versión, ¿no es cierto?, donde decíamos que la decisión tiene dos partes, el proceso como tal y la decisión jurídica como tal, esta decisión jurídica también puede ser asociada como un enunciado jurídico. Pero en estos enunciados jurídicos, pues hay dos tipos o dos funciones de los enunciados jurídicos. El primero es que esos enunciados jurídicos que nos sirven o nos pretenden servir como premisas o presupuestos para decidir casos, ¿no es cierto? Es decir, en nuestro primer análisis, una primera decisión puede ser el antecedente de una nueva decisión, ¿ya? Ese es un primer enunciado jurídico, o pueden ser realmente ya la conclusión o la decisión de casos. ¿Qué significa esto? Entonces tenemos el proceso de decidir, tenemos la decisión como tal, esa decisión como tal podría ser a su vez un enunciado jurídico. Y este enunciado jurídico podría ser la base para tomar una decisión definitiva, como a su vez ser la decisión definitiva. Todo dependerá, obviamente, de cada caso concreto, ¿ya? Ahora, entonces, vamos viendo desde un punto de vista abstracto, antes de entrar tal vez a un poco más práctico, cuando algo podría decirse como razonable, ¿no es cierto? Entonces, para entender qué puede significar en ciertos contextos una frase como X cosa o X situación es razonable, hay que empezar analizando cuáles pueden ser los posibles sujetos de esta afirmación. Es decir,
¿De qué entidades o sujetos o supuestos puede predicarse el carácter de razonable? Entonces, para Manuel Atienza existen tres posibilidades en cuanto a qué es razonable. La primera, un enunciado jurídico como una norma, un principio, una definición o alguna combinación de estos tipos podría ser considerado como razonable. Dos, podría ser considerado razonable respecto de un agente jurídico individual, un legislador, un juez, un funcionario o incluso un agente cualquiera en la medida en que el derecho se refiera a él. Por ejemplo, cuando se utiliza como estándar de conducta la de un hombre razonable. Y tercera, otro caso en que podríamos predicar de razonable, un acto consistente en establecer, interpretar o aplicar enunciados jurídicos o bien sencillamente en seguir la conducta indicada en dichos enunciados conforme lo haría un hombre razonable. Todo esto ya lo voy a explicar con mayor claridad, pero esta es como la parte introductoria desde el punto de vista doctrinal filosófico. Denme un minuto que tengo en el chat varios mensajes y quiero ver qué me dicen cada uno. Cruzcaya dice, resolución del recurso. Bueno, no voy a entrar a analizar esto, estimada Cruzcaya, sino al final me voy a meter esto, si no, no vamos a acabar esta clase por analizar temas de otra naturaleza. Bien. Entonces, esto es lo primero sobre lo razonable, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué podemos predicar que es algo razonable de acuerdo a Manuel Atienza respecto del enunciado jurídico o de la norma o del principio, respecto del agente jurídico, puede ser un juez, un funcionario, un legislador, etcétera, y respecto del acto consistente en establecer, interpretar o aplicar enunciados jurídicos? Tengo un nuevo mensaje en el chat, déjenme leer. Ya. Ahí No, veo mi que doc, es lo que pasa que los compañeros preguntan nada más, nosotros por aquí nos comunicamos por este medio. Ya, perfecto. Entonces, si no es un tema conmigo, no hay problema que sea en el chat. Si es un tema conmigo, levanten la mano, estimadas y estimados colegas. Gracias. Entonces, vamos a seguir. Entonces, una primera característica o requisito de estas decisiones jurídicas razonables es su carácter subsidiario con respecto a las estrictamente racionales. Entonces, aquí tenemos un primer par, ¿no es cierto? Lo que nosotros deberíamos tender entonces al momento de tomar una decisión es que sea jurídicamente racional. Ya, nuevamente, lo que nosotros debemos tender al momento de tomar una decisión es que sea jurídicamente racional. Sin embargo, en determinados casos no va a ser posible tomar una decisión jurídicamente racional. Por eso asoma de forma subsidiaria la posibilidad de tomar decisiones jurídicamente razonables respecto de las que son jurídicamente racionales. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que solo está justificado acudir a criterios de razonabilidad si se muestra la insuficiencia de los criterios de racionalidad estricta y solo en la medida en que estos resulten insuficientes. Entonces aquí como que el asunto definitivamente se vuelve más claro, porque lo que nos está diciendo Manuel Atienza en general es que la orientación que nosotros debemos tener al momento de tomar una decisión, pues en primera línea debería ser jurídicamente racional. Pero en determinados casos, como veremos un poquito más adelante, no es posible tomar una decisión jurídicamente racional. Por ello, surge la posibilidad de acudir a ciertos criterios de razonabilidad cuando no es posible tomar una determinada decisión o los criterios de racionalidad estricta
son insuficientes para resolver un caso concreto. Y vamos a ver en qué casos concretos, de hecho, varios de ustedes en la clase anterior, cuando yo les preguntaba en qué casos es razonable, ya dieron unas pistas por dónde iba este tema. Entonces, aquí tenemos una especie de ejemplos que se desarrollan en torno a la razonabilidad. El primero es, por ejemplo, si solo se dispusiera de criterios de racionalidad, habría supuestos en que no se podría tomar ninguna decisión o en los que no se podría justificar la decisión tomada. Este es un primer escenario. Si la regla siempre fuera la de que las decisiones sean jurídicamente racionales, en la vida real habrían supuestos en los cuales, si solo nos sujetáramos a las reglas de la estricta racionalidad, no podríamos llegar a tomar una decisión o no podríamos llegar a justificar adecuadamente la decisión tomada. Y aquí nos plantean un ejemplo. Y lo primero que yo les quiero poner en su consideración es que el ejemplo no es cualquier ejemplo, es un ejemplo, por un lado, de la Constitución, muy similar a la Constitución que nosotros tenemos en el artículo al que se refiere. Entonces, el artículo que plantea como ejemplo para señalar que no todos los casos son susceptibles de resolverse por las reglas de la racionalidad jurídica estricta es este artículo 14 de la Constitución española, muy similar al que nosotros tenemos en nuestra Constitución ecuatoriana, en la que señala que los españoles son iguales ante la ley. Lo mismo, nosotros también tenemos el principio de igualdad formal, ¿no es cierto?, de los ecuatorianos, somos todos iguales ante la ley, ¿no es cierto? ¿Qué agrega esta Constitución española, que es también similar a lo que tenemos en el Ecuador, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social? Aquí ya en la redacción difiere, nosotros también tenemos esto de la prohibición tenemos el principio de igualdad y no discriminación consagrado en la Constitución, pero miren que la redacción de la Constitución española dice, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. Entonces aquí ya hay una redacción que difiere, dice, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y respecto de esto, el Tribunal Constitucional Español ha añadido que existe discriminación cuando se produce una distinción de trato que carece de una justificación objetiva y razonable. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, que vamos a entrar en el área de lo razonable en determinadas áreas del derecho frente a casos concretos, sobre todo en el ámbito constitucional, que es donde vamos a encontrar derechos, principios, valores. Entonces, esto es importante considerar porque si bien en el ámbito del derecho administrativo nosotros tenemos el principio de legalidad, pero también y nos entiende que debemos ejecutarnos exclusivamente lo que diga el COA, lo que diga de ley de la materia, lo que diga, no somos ajenos, obviamente, por el modelo de Estado que tenemos, que es un Estado constitucional de derechos y justicia, que habrá que considerar al momento de tomar una decisión los derechos, los valores, los principios consagrados en la Constitución, que también deberán reflejarse en la toma de la decisión dependiendo de cada caso concreto. Uno de esos derechos es el derecho al debido proceso. Entonces, no porque estemos, esto es importante considerar, no porque estemos en una maestría de derecho administrativo, vamos a ponernos una venda en los ojos y no vamos a hablar de derecho constitucional, porque obviamente la Constitución atraviesa transversalmente todas las decisiones de la administración pública, o por lo menos debería ser así, porque ese es el modelo de Estado que tenemos, un modelo de Estado constitucional de derechos y justicia.
Y por ello también es que en la Constitución hay este principio de aplicación directa de la Constitución que invita al funcionario público a que en sus decisiones, obviamente, considere este principio de jerarquía constitucional, donde la Constitución, pues obviamente está por sobre el ordenamiento jurídico. Edson. Doctora, buen día. Una consultita, doctora. Bueno, lo que yo le entiendo es que no siempre vamos a tener una decisión jurídicamente racional. Ya, en este sentido, lo que le entendí es que podemos acudir a criterios de razonabilidad. No sé si estoy entendiendo mal, a lo mejor. Entonces, en este sentido, quisiera saber cuándo hablamos de un criterio de razonabilidad. Desde mi punto de vista, podría ser la jurisprudencia o la doctrina. Eso quisiera que me aclare, doctora, por favor. Claro que sí. Hablamos de que vamos a recurrir a tratar de justificar las decisiones desde el punto de la razonabilidad cuando están en juego valores, principios y derechos. Por eso les digo que en este caso estaríamos frente a lo que pasa en el ámbito del derecho constitucional. ¿Ya? Porque obviamente en el ámbito del derecho administrativo y dependiendo del caso, no necesariamente están en juego derechos, valores y principios. Podría ser que sí, dependiendo del caso, pero donde vemos más que están en juego valores, principios y derechos es en el ámbito del derecho constitucional. Son en decisiones que toman, por ejemplo, los jueces constitucionales, la Corte Constitucional, pero podría ser el caso también que frente a la resolución de un caso concreto en el ámbito del derecho administrativo, pues solamente habrá que hacerse consideraciones de valores, principios y derechos para los que el juicio de la racionalidad estricta resulten insuficientes. Entonces, todo depende del caso concreto. Lo que plantea Manuel Atienza es que nosotros podemos recurrir a la razonabilidad cuando tenemos como un punto de controversia valores, principios, derechos que no son susceptibles de tomar una decisión adecuada sujetándonos estrictamente a las reglas de la estricta racionalidad. Entonces, por eso Manuel Atienza plantea que se regrese a ver a la razonabilidad, donde obviamente hay otras reglas que habrá que considerar. A eso me refiero, estimado Edson. Entonces, ¿qué significa? Que el estándar para la toma de las decisiones son las reglas de la racionalidad estricta, ¿ya? Ese es el estándar para la toma de decisiones. Ahora, para quienes en algún momento han estudiado derecho constitucional, saben que en la resolución de casos hay casos fáciles en los que las reglas de la estricta racionalidad serán suficientes. Pero también, y sobre todo, esto pasa muchísimo en el ámbito del derecho constitucional, en que las reglas de la estricta racionalidad no son suficientes frente a casos difíciles, porque en el derecho no todo es uno más uno igual a dos. En el derecho también hay uno más uno menos uno más dos más tres que termina siendo tal. O sea, en el derecho también hay los famosos casos difíciles. Y frente a los casos difíciles no funcionan las mismas reglas. Por eso es que la doctrina ha considerado necesario encontrar otras alternativas que nos permitan también llegar a decisiones justas, a decisiones razonables que permitan justificar adecuadamente una decisión. Entonces, esto es lo que se les está planteando. Frente a lo racional, también hay lo razonable. ¿Que en todos los casos se ocupe lo razonable? No, no en todos los casos se ocupará exclusivamente en aquellos casos en los que estén en juego valores, principios, derechos. Por eso en este ejemplo que se les plantea, y obviamente todo esto que hemos visto en estas dos clases, obviamente todavía no son temas prácticos, estamos todavía en el ámbito filosófico doctrinario. A medida que vayamos pasando en las clases, van a ser mucho más claras, mucho más prácticas, mucho más ejemplificadoras, pero necesito partir necesariamente de una base doctrinaria filosófica un poco más abstracta que les permita tener a ustedes pues unas fuentes teóricas por lo menos suficientes para poder seguir avanzando en la materia. Entonces, por eso estamos justamente en esto. No sé, estimado Edison, si he sido suficientemente clara o requiere mayor explicación de mi parte con mucho gusto. Sí, estimada doctora, muy claro, muy amable, muchas gracias.
Me alegro, estimado. Miren ustedes en este caso que plantea Atienza, ¿no es cierto? Entonces, Atienza nos está poniendo de ejemplo el artículo 14, donde el tribunal, entonces partimos de un estándar muy similar al que tenemos en la Constitución ecuatoriana, guardando las diferencias respecto de cómo está definido el principio de igualdad y no discriminación en la Constitución ecuatoriana versus cómo está redactado en la Constitución española, que responde a otro modelo de Estado, obviamente que no es idéntico al nuestro. Pero al punto que voy es que miren ustedes cómo como en este caso concreto, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español justifica, dice, la posibilidad de una distinción si hay una justificación objetiva y razonable. Entonces, hay un estándar que parecería prohibitivo totalmente. No puede haber ninguna discriminación por ninguna razón, bajo ninguna condición, en ninguna circunstancia. Y aquí la Corte, el Tribunal Constitucional, dice, a ver, podría haber una distinción siempre y cuando exista una justificación objetiva y razonable. Entonces, vamos a un caso con Marisabel. Sí, doctora, buenos días. Justamente eso me venía a la mente el tema de las acciones afirmativas. Supongamos que alguien quiera interponer una acción pública de inconstitucionalidad de una acción afirmativa, quizás si aplicamos premisas, qué sé yo, puntos extra para un concurso a quienes pertenecen a pueblos y nacionalidades. Y alguien diga esto es inconstitucional porque todos somos iguales, hacemos un ejercicio de racionalidad y puede ser que sí, pero en cambio va a ser una decisión que no es razonable y ahí podríamos aplicar el test de igualdad que ha desarrollado la Corte Constitucional en su jurisprudencia de ver la comparabilidad, si hay categorías sospechosas y la verificación del trato discriminatorio, viendo si hay un fin constitucionalmente válido, idóneo, necesario y proporcionalidad. Algo así le entiendo, no sé si estoy en lo correcto. Totalmente acertado y le agradezco muchísimo por su participación, querida Isabel. Y la verdad es que públicamente quiero decir que me place sobremanera tenerle aquí en este espacio. Estoy segura que su experiencia y también Isabel es profesora en otra maestría también y ahora es realmente un gusto y honor tenerla de colega en esta clase para que nos ayude también a compartir con sus vastos y amplios conocimientos. Entonces, efectivamente, y le agradezco muchísimo, estimada Isabel, por ese ejemplo que me resulta clarísimo. Y no sé si para todos resultó claro el ejemplo que plantea Isabel, y para los que no, si me permite Isabel, voy a comentarlo un poco con mayor claridad. Nuestra Constitución establece obviamente este principio de igualdad y no discriminación. Y también la Constitución establece la posibilidad de realizar acciones afirmativas con miras a alcanzar la igualdad material. ¿A qué se refiere esto en el ámbito del derecho constitucional? En el ámbito del derecho constitucional, el principio de igualdad puede ser visto de dos maneras. Desde el principio de vista del principio de igualdad formal, ¿qué significa esto? Lo que tienen todas nuestras constituciones. Todas las constituciones dicen todos somos iguales ante la ley, no habrá discriminación. Eso dicen todos. Entonces, todos tenemos un principio de igualdad formal que nace de la Constitución y el que siempre invocamos, somos iguales, somos iguales, somos iguales. Pero hay el principio de igualdad material. El principio de igualdad material es al que tenemos que tender todos y sobre todo un modelo de Estado como el que tenemos, nuevamente constitucional de derechos y justicia. El modelo constitucional que tenemos de derechos y justicia obliga a que nosotros tomemos todas las garantías, mejor dicho, adoptemos todas las medidas, todas las garantías, todas las acciones necesarias para llevar esto que está contenido en la Constitución y que se lee lindo, que se reza bonito y todo esto, pero que en la práctica no se consigue si es que el Estado no toma medidas. Y una de las medidas que justo a las que se refiere Isabel son las acciones afirmativas, que por cierto no han estado exentas de críticas y ahora creo que se utilizan menos, no sé si alguno tal vez tenga conocimiento, siguen utilizando, pero creo que se utilizan un poco menos y que eran muy sonadas cuando recién empezaron los procesos de selección, sobre todo de autoridades a nivel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde ahí se invoca o se invocaba, no sé cómo será ahora, el tema de hecho ya ni se han oído de concursos en el Consejo, se invocaban medidas de acción afirmativa con la finalidad de equiparar la situación que en su momento se consideraba de desigualdad de acceso a oportunidades, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Entonces decía, bueno, como los hombres han tenido muchas más oportunidades históricas que las mujeres, si usted es mujer y participa en un concurso, usted tiene un punto más o dos, bueno, como se haya puesto en las reglas del concurso, solo por el hecho de ser mujer. O igual, si usted es una persona LGBTI,
usted ha estado sujeta a acciones, a menos oportunidades que los heterosexuales, entonces por lo tanto usted tiene la posibilidad de, si se reconoce como tal, acceder a un punto 2 o lo que fuere. Las personas de, por ejemplo, montubias, indígenas, afro, ustedes también han estado en condiciones de desigualdad social, con menos acceso a oportunidades, por tanto, ustedes también podrían invocar uno o dos si ustedes se reconocen, y cómo se lo hacía a través de una declaración jurada que pertenecen a estos grupos, ¿no es cierto? Entonces, todo esto. Estas son las acciones afirmativas a las que hace referencia Isabel, ¿no es cierto? Entonces, uno podría decir desde el punto de vista, efectivamente, me parece buenísimo el ejemplo que plantea Isabel, desde la racionalidad jurídica, estrictamente que eso no cabe, pues que cómo lo vamos a hacer si está violando el principio de igualdad, todos somos iguales y aquí nadie puntos para nadie. Pero desde la razonabilidad, con un juicio de interpretación de valores, principios, este tema histórico y ciertas consideraciones, ciertos métodos de interpretación, que en muchos casos no son equiparables a los que se utilizan en el ámbito del derecho administrativo, sino que se utilizan más en el ámbito del derecho constitucional, dicen no, o sea, lo adecuado, si queremos garantizar la igualdad, la forma de hacerlo es de esta manera. Entonces vamos a aplicar estas acciones afirmativas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un criterio de razonabilidad, una orientación de por qué en ese momento, o sea, como les digo ahora, no sé si se lo seguirá haciendo o no, habría que considerar también si las circunstancias históricas de ahora justifican todavía unas medidas de acciones afirmativas, porque entenderemos que nuestra Constitución es del 2008, ahora estamos en el 2026, habrá que ver si en este rango de tiempo ha sido suficiente para llegar a afirmar que las justificaciones que llevaran a la aplicación de acciones afirmativas han sido superadas o no, o se mantienen, pero eso obviamente partirá también por una serie de justificaciones sociales, económicas, estadísticas, ¿no es cierto?, demográficas, sociológicas, en fin, para llegar a esta conclusión o no. Entonces, muchísimas gracias, Isabel, por este tema. No sé si es que queda claro, estimadas y estimados alumnos. ¿Ya? ¿Alguna Sí, otra pregunta? Está sí, claro, doctora, estimado todo claro, doctor. Perfecto. todo claro. Entonces, ¿qué dice? Está claro que ante un caso de supuesta discriminación no cabe, sobre la base de estos dos criterios, tomar una decisión que pueda justificarse sin vulnerar el requisito 4 de la racionalidad. Entonces, vamos a regresar a ver cuál sería el requisito 4 que se estaría vulnerando en este caso. La racionalidad nos dice, recordarán cuando hablábamos de este criterio de decisión jurídica racional y atienza, que en esas decisiones jurídicas no se utilizan como elementos decisivos de la fundamentación criterios éticos, políticos, etcétera, no previstos específicamente, aunque pudieran estarlo genéricamente por el ordenamiento jurídico. Es decir, que en la racionalidad estricta no utilizamos criterios como los que hemos planteado en el ejemplo justamente de Isabel. ¿No es cierto? Entonces, miren ustedes, no se utilizan criterios éticos, no se utilizan consideraciones políticas, no se utilizan consideraciones que no sean las que están previstas en el ordenamiento jurídico específicamente o que sean derivadas de premisas que respondan a una secuencia lógica o que respeten los principios de la racionalidad práctica. En cambio, cuando nos enfrentamos al uso de la razonabilidad para casos en los que lo que se encuentra en juego es el ejercicio de un derecho o la garantía de un derecho o la interpretación adecuada de un derecho, como en este ejemplo es la igualdad y la no discriminación, pues obviamente no podemos anclarnos a un juicio de estricta racionalidad, sino que tenemos que recurrir necesariamente a otro tipo de valoraciones que, como les digo, son más cercanas al derecho constitucional que al derecho administrativo. Ahora, si solo cabrían decisiones racionales, habrían casos que solo podrían resolverse tomando decisiones que resultarían inaceptables. ¿Qué significa esto? Que afortunadamente existe la posibilidad de tomar también reglas que nos permitan valoraciones, métodos de interpretación, porque obviamente hay métodos de interpretación, ¿no es cierto?, que nos permitan justamente llegar a tomar una decisión que sea, en todo caso, entre comillas, justa, porque podría ser que por pretender sacar decisiones exclusivamente racionales, esas decisiones resulten totalmente inaceptables. Entonces, habrá que ver un juicio de razonabilidad. Por darles un ejemplo,
Y algo que siempre me he preguntado, y no sé si ustedes conocen algún caso concreto, y no sé cómo en la práctica se podría resolver algo que siempre me he preguntado en mi cabeza y que desde el punto de vista racional me queda corto y esperaría un juicio razonable. Ejemplo, tenemos un contrato público que es para la ejecución de una obra pública, que es la construcción de un puente, ¿no es cierto? Se construye el puente, se paga y viene la Contraloría General del Estado y dice, mire, este contrato está en curso en causal de nulidad. Obviamente, de acuerdo con la ley de la contratación pública, la única que puede presentar esto de la nulidad es la Procuraduría General del Estado, presenta el proceso de nulidad, gana la nulidad. ¿Y cuál es el efecto jurídico de la nulidad? Una nulidad absoluta, de acuerdo con el Código Civil, es que se restituyen las cosas al estado que se encontraban antes de que se produzca la causante o el vicio de nulidad. Pero, ¿y cómo resolvemos este caso concreto? Si ya está construido el puente, obviamente ya la ciudadanía seguramente ya lo está usando, ¿cómo resolvemos este caso concreto? O sea, para llegar a aplicar esta máxima de cuáles son los efectos jurídicos de la nulidad absoluta, que las cosas regresen al estado que se encontraban antes. Entonces, una primera hipótesis que me resulta totalmente ilógica y que creo que hay que encontrar una solución, y no sé si la verdad es que si en la jurisprudencia habrá un caso similar, me encantaría saber, estimadas y estimados alumnos, si tienen un caso similar, si es que a alguien se le ocurriría tumbarse el puente para regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la existencia del vicio. Doctora, pero tenemos un poco ejemplos públicos, por decir, con lo que está pasando con la contratación de esto de Progen y todo eso. Se hicieron todo mal los procedimientos. No se tuvo las debidas precauciones porque los procedimientos son netamente administrativos para hacer la contratación. Y el Ecuador desembolsó millones de dólares y son cosas que no sirvieron, que vinieron dañadas, obsoletas equipos de más de 50 creo que años atrás, no sé. Entonces ahí se ven evidencias claras de que se puede retrotraer a la nulidad, sin embargo ya se depositó el dinero, ya perdí, yo veo, digo, esa plata ya prácticamente es una plata perdida, no sé cómo la va a recuperar el Estado, pero se evidencian cosas claras de que se hacen malos procedimientos y que ya cuando ya se entregó el dinero, como dije, ya vinieron esos equipos. ¿Y qué hacemos los ecuatorianos si eso no sirve? Igual todos los procedimientos fueron administrativos y fueron mal hechos. Claro, no, en ese caso en concreto creo que hay otra solución racional. En esta de la razonable me refiero al puente. O sea, yo lo que quiero es llevarles a un puente. En este caso en concreto, creo que si hay la posibilidad de una decisión jurídica racional en el caso que usted plantea, yo me refiero, imaginemos un puente y la decisión jurídicamente racional, apegándonos exclusivamente a las consecuencias jurídicas de la nulidad, regresar las cosas al estado en que se encontraban. Yo les pregunto, ¿tumbamos el puente para darle validez jurídica, eficacia jurídica a la norma que dice que las cosas regresan al estado en que se encontraban? Este caso concreto en particular. El otro que usted plantea, doctora, creo que hay una decisión jurídica racional que se puede optar. Solo es en este caso del puente. Y es para plantearles un tema, tal vez sea un tema extremo, no creo que no se haya dado, creo que deben haber de estos casos de puentes, debe haber un montón, carreteras igual, Edison. Sí, bueno, en la realidad un caso similar del que usted plantea pasa aquí en la ciudad de Loja, estimada doctora. En cierto barrio de aquí de la ciudad de Loja, el constructor estaba realizando lo que es el cambio del alcantarillado, pero el contratista creo que no había seguido los lineamientos y en cierta ocasión cuando ya llovió el nuevo alcantarillado, toda el agua se regresaba a las casas y el contratista está siguiendo con la obra y ahora si se termina la obra, pues el alcantarillado nuevo pues no va a tener un funcionamiento acorde a la salubridad y todo ese tipo de situaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, volver al estado anterior sería continuar funcionando con el alcantarillado viejo que ya lo sacaron. Entonces, en lo que usted dice en la práctica, también en la realidad, pues está pasando este tipo de situaciones. Y ahí, por ejemplo, el barrio, ¿qué podría hacer? ¿O qué se puede hacer? ¿O qué se puede plantear frente a este tipo de situaciones? Eso, mi estimado doctor.
Claro, estimado, eso. El ejemplo que les planteo es exclusivamente un caso concreto atado a la nulidad. Afortunadamente, la ley de contratación pública dice que la Procuraduría podrá plantear la nulidad. Entiendo yo que la Procuraduría se planteará si cabe o no la nulidad, justamente por el efecto jurídico que establece, de retrotraer las cosas al momento en que se encontraba. Porque lo lógico en casos como eso, en que se han encontrado, Lenin, le doy la palabra antes de continuar. ¿Cómo está, estimada doctora? Buenos días. Respecto del tema que planteaba, justamente conozco un caso, bueno, que se da acá en el municipio de Saraguro. En el año 2019, me parece, contratan justamente la construcción de un puente y el oferente para ganar el concurso falsificó un documento de experiencia. Entonces, la obra fue ejecutada, ¿no? El puente está ejecutado, no hay digamos, ninguna irregularidad en la construcción, pero Contraloría ha detectado esto, ¿no? Entonces, está ahora el caso en fiscalía, ¿no? En investigación. Entonces, todavía no se resuelve, pero lo que, digamos, lo que yo puedo ver es de que en este caso no hay perjuicio para el Estado, ¿no? La obra fue ejecutada. Claro que no hubo, digamos, una honestidad de parte del oferente para ganar el concurso, ¿no? Pero todavía está en etapa de investigación esto por parte de Fiscalía. Ese era el caso que quería comentar y plantear, doctora. Gracias. Gracias, estimado Lenin. Marisela. Doctora, en el caso que plantea, obviamente el hecho vuelve a ser nulo y si se determina que efectivamente el puente está mal hecho, considero que sí se debería obviamente destruirlo y volverlo obviamente a contratar porque y la empresa pública que lo contrató, obviamente como todo contrato en compras públicas tiene la garantía, tendría que cobrar la garantía de ser la institución y obviamente si se determina que hubo, como decimos, mal hechos los planos o cualquier circunstancia, considero que sí, porque al momento en que se le trae un hecho que es nulo, es como si no hubiera existido y obviamente consideraría que sí podría en el caso que usted plantea. Gracias, estimada. ¿Cuál era su nombre, colega? Marisela. Cruzcaya. Lo que pasa es que usted la pregunta, creo que los compañeros no entienden. Usted estaba diciendo que el puente sirve, es decir, el puente está sirviendo para la comunidad, es un puente que está bien hecho, no es que lo va a destruir y nada. La doctora pregunta, ¿qué se haría? O sea, ¿qué haríamos nosotros para retroceder ese proceso? ¿Volver a tumbar el puente que sirve, que estaba bien hecho? O sea, ¿por qué se puede retrotraer si algo está bien hecho? Entonces, ¿qué acciones tomaríamos? Esa es la pregunta concreta de la doctora. Entonces, yo creo, doctora, que aquí, o sea, es algo improcedente que se vuelva a tumbar algo que ya costó miles de millones para el Estado y sirve. O sea, yo me imagino que aquí lo que se tendría que iniciar es una investigación penal en contra del contratista o en este caso, quién dio el contrato para proceder a ver si es que hay indicios penales de responsabilidad. Ese para mí sería la solución, pero no tumbarlo el puente. Gracias, Cruzcaya. Sí, tal vez no, ya le doy la palabra, estimado Eddie. Sí, tal vez no fui clara en lo que yo les decía. Yo les decía que desde el punto de vista jurídico racional, ¿cuáles son los efectos de la nulidad? Los efectos de la nulidad son retrotraer las cosas al estado que se encontraban antes. Si ya se construye un puente, les preguntaba, desde la lógica racional, tendríamos que estar obligados a tumbar el puente, porque se entiende que las cosas regresan al estado en que se encontraban. Pero el tema es que desde la razonabilidad uno debería de entrada preguntarse si lo que conviene es o no plantear la nulidad, o si lo que conviene es, como decía Krupskaya, pues plantear otro tipo de acción desde la Contraloría. Por eso yo les decía que la ley de la Contraloría no establece, la ley de la contratación pública no establece en todos los casos como consecuencia jurídica directa de incurrir en nulidad, porque nulidades en la contratación pública pueden haber un montón, pero no necesariamente todas esas nulidades conllevan la obligación jurídica de la Procuraduría General del Estado de plantear un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para retrotraer las cosas al estado en que se encontraba. A eso es a lo que me refiero. O sea, tal vez la racionalidad jurídica estricta, en un caso nos exija plantear la nulidad por el vicio y nos implicaría esto necesariamente retrotraer las cosas y llevar al extremo de tumbar el puente, más allá. Y esto, hagámoslo más difícil, el puente está bien hecho,
le está sirviendo a la comunidad. Diferente es que hubiera tenido vicios estructurales, no vamos a arriesgar la vida de los habitantes, eso es otra cosa, pero no es el ejemplo que les estoy planteando. En todo caso, es justamente para plantearles esto, que no en todos los casos nos sirve la racionalidad jurídica estricta, no en todos los casos. Por eso me fui a un ejemplo extremo que tal vez no me expliqué suficientemente cuál era la finalidad del ejemplo. Estimado Eddie. Sí, doctora, bueno, en este caso, si el puente ya está prácticamente hecho y sirve para la comunidad, tumbarlo no es la opción. Más bien sería prácticamente ver el tema netamente administrativo, cómo se llegó el contrato. Entonces ahí, por de la parte de la Contraloría General del Estado, obviamente, entraría lo que es, puede ser una glosa, puede ser una orden de reintegro, puede ser una acción penal o una sanción administrativa, cualquiera de las cuatro abrogantes que estoy manifestando. Pero tumbarlo al puente no sería una opción, porque ya está, como usted ya bien lo manifestó, está bien estructurado, sirve para la comunidad. La nulidad más bien se iría por la parte administrativa de llevar del contrato, cómo se lo llevó durante la línea de tiempo de la construcción del mismo y el efecto que pudo haber causado en la parte monetaria del costo del puente y ver prácticamente la parte de ejecución y la parte que afecta necesariamente podría ser, en este caso, una, como le dije, una orden de reintegro, una glosa, una sanción administrativa o una acción penal. Eso. Gracias, estimado Eddie. Sí, justamente, y los jueces podrían plantear, y como les digo, ya voy a tratar de buscar, si se planteara la nulidad, los jueces también, imagínense lo que los jueces resolvieran en sentencia, destruyas el puente, sería absurdo. O sea, salvo que tuviera vicios estructurales, obviamente que no es el ejemplo que les planteo, seguramente establecería obviamente una restitución económica del perjuicio causado al Estado. Pero obviamente regresar las cosas al estado anterior, como el efecto jurídico que prevé el Código Civil, no. Entonces, por eso les planteo que justo lo que dice el numeral 2, si solo caben decisiones racionales, habrían casos en que solo podrían resolverse tomando decisiones que resultarían inaceptables. Recordemos que lo racional está atado a lo jurídico, a lo que está en el ordenamiento, a la consecuencia lógica de lo jurídico, ya alejándonos de todo otro tipo de valoraciones, la lógica jurídica y todo esto. Es que aquí cabría distinguir a su vez diversos motivos de inaceptabilidad. Entonces vamos viendo cuándo no podría ser aceptable una resolución estrictamente racional. Veamos, la primera. Podría darse, por ejemplo, una contradicción entre los resultados que produciría la adopción de la decisión y los objetivos o metas que pretende perseguir el propio sistema jurídico. La adopción, en tal caso, de una decisión estrictamente racional significaría comportarse de una manera puramente ritualista. ¿Qué significa esto? ¿No es cierto? Puede ser que al momento de tomar una decisión, la finalidad que se pretende alcanzar no se logra con una decisión atada exclusivamente a un método estrictamente racional. Por el contrario, se podría desvirtuar la finalidad que se persiguió justamente en el marco de ese sistema jurídico y convertir esa decisión en meramente ritualista, porque obviamente sí, la decisión responde a una lógica formal, a un procedimiento de argumentación racional, pero no necesariamente esa decisión está orientada a cumplir los objetivos o metas que buscaba justamente el ordenamiento jurídico o una norma en particular. Y esto podría ser que sea meramente ritualista. Entonces, ¿a qué nos invita cuando nos pide alejarnos y regresar a ver desde otra óptica si la decisión debe ser meramente racional o podríamos también verlo desde el punto de vista de la razonabilidad? Es atendiendo a los fines que persigue la norma, ¿ya? Entonces, el objetivo, las metas, los fines que persigue la norma. Y esto nuevamente también pasa en el ámbito constitucional. Si ustedes toman, por ejemplo, los fallos de la Corte Constitucional, van a haber muchos razonamientos que hace la Corte Constitucional donde dice, sí, la norma dice tal cosa, pero si ustedes ven cuál es la finalidad, cuál fue la intención del legislador, cuál fue el espíritu, cuál fue lo que se busca, lo que se ven que realmente a lo que apunta es a esto. Entonces empiezan a hacer valoraciones de otra naturaleza para que no sea en una mera interpretación, se diría
bueno, que es la primer método de interpretación ¿no es cierto?, que tenemos en el momento de solución de conflictos entre normas, el método de interpretación literal, ¿cierto? Si vamos a un método de interpretación exclusivamente literal de una disposición, y dependerá el caso. Hay casos en los que obviamente la única forma que cabe para resolver un caso concreto es aplicando un método de interpretación literal de la norma. No hay vuelta que contar. Sobre todo, por ejemplo, cuando estamos en el ámbito del derecho penal, ¿no es cierto? O sea, en el ámbito del derecho penal no podemos permitirnos una interpretación extensiva de la norma. Imposible. O sea, ahí solo si realmente la conducta del procesado, presunto responsable o lo que fuera, se adecua, pues entenderá que se ha configurado el delito. Pues no vamos a estar haciendo una interpretación, no, es que la finalidad del legislador era también sancionar a esta circunstancia. No, ahí no cabe, ¿no es cierto? Es una interpretación literal, sobre todo en el ámbito del derecho penal. Pero hay ciertas disposiciones o mandatos jurídicos en los que, obviamente, y por eso les digo, nos vamos como a la arista del ámbito constitucional, sobre todo, en los que, pues, el juez o el órgano resolutor, dependiendo del caso, que podría haber algún caso concreto, los que podría decir, bueno, la intención es tal. Entonces, eso también habrá que considerar en que en esos casos, para apartarnos de un comportamiento meramente ritualista, pues obviamente acudimos a esto. Como les digo, la regla, nuevamente, es lo jurídicamente racional, que tal vez será lo más común en el derecho administrativo y tal vez será lo que más esperamos como administrados, lo meramente jurídico racional. Sin embargo, obviamente no podía yo escapar esta clase sin abrirles la posibilidad de que en otras áreas del derecho, sobre todo en el ámbito constitucional, también vamos a encontrar lo jurídicamente razonable, que es algo que en el ejercicio del derecho también se podría dar, sobre todo en el ámbito constitucional, o cuando estamos frente a la resolución de un caso en que están en juego valores, principios y derechos. C. Podría ser también que se produce una contradicción entre los resultados de la decisión y valores o fines sociales no contemplados en el sistema jurídico o que directamente son contradictorios con los que incorpora el sistema jurídico, ¿cierto? Entonces, tomamos una decisión desde el punto de vista jurídicamente racional, pero esa obviamente va o entra en contradicción o choca contra ciertos valores, contra ciertos fines sociales que no necesariamente están contemplados en la Constitución del Ecuador. Obviamente la Constitución recoge sí ciertos principios, ciertos valores, recoge un catálogo de derechos amplio, pero hay ciertos valores sociales que se dan, que son aceptados en la sociedad, en esta y en otras sociedades, y no necesariamente están redactados como normas en el ordenamiento jurídico. A eso se refiere esta posibilidad de tomar también en cuenta lo razonable y que pueden ser contradictorios con los que incorpora el sistema jurídico. Ya entonces ahí habrá que hacer obviamente una valoración, obviamente de naturaleza de lo razonable, anclado en reglas y métodos de interpretación del derecho constitucional, obviamente no del derecho administrativo, porque obviamente cuando están en juego, y esto es importantísimo, estimadas y estimados alumnos, cuando en un caso concreto están en juego valores, principios y derechos, no estamos en la arena del derecho administrativo, estamos en la arena del derecho constitucional. Y no necesariamente todos los casos del derecho administrativo son estrictamente lex pura lex y ya, y la ley, la ley, la ley, la ley. Y de hecho ahora muchos colegas, y yo recuerdo, y no sé, bueno, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, cuando estudié Derecho en la Católica, hace varios años atrás, muchos años atrás realmente, nosotros teníamos a la Constitución como una norma más de cajón que se citaba en las argumentaciones. O sea, nosotros primero citábamos el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, todas las leyes sabidas y por haber, así nos enseñaron en la universidad, y de refilón citábamos uno que otro artículo que tenía la Constitución, y pare de contar. Ahora las reglas del juego desde el 2008 por lo menos han cambiado.
Porque ahora en todas las argumentaciones, y por favor no me dejarán mentir, que lo primerito que se cita es la Constitución. Y luego de la Constitución es que viene absolutamente todos los demás argumentos. Pero primerito está la Constitución. Y la Constitución es la que nos marca la cancha de todo el ordenamiento jurídico hacia abajo. Por eso es que ninguna ley, ningún reglamento, ninguna ordenanza, ningún instructivo, ninguna resolución puede entrar en contradicción con la Constitución. Entonces, ahora, por lo menos desde el 2008, sin perjuicio de que en el 98 también tenemos la Constitución y todo esto, pero yo les digo, yo estudié Derecho con la Constitución del 98 y obviamente la Constitución del 98 se citaba de refilón. No era como la norma base fundamental de toda la argumentación jurídica sobre la base de la cual se iba desarrollando todo lo demás, para nada, se citaba así nomás. Ahora eso ha cambiado y ahora lo primero que regresamos a ver es el ordenamiento jurídico constitucional. Por eso es tan importante también tomar en consideración métodos de interpretación del ámbito constitucional. Bien. Tercer posibilidad en la que ser estrictamente racionales podrían ser inaceptables las decisiones. Otra posibilidad, quizás la más frecuente, es que el sistema incorpore valores que resultan ser contradictorios entre sí o al menos que no se pueden armonizar fácilmente. Entonces, nuevamente, en resumen, todas estas posibilidades de apartarnos de decisiones jurídicas estrictamente racionales tienen que ver cuando en un caso concreto están en juego valores, principios y derechos. Y eso no es algo ajeno del derecho administrativo. Cuando nosotros tenemos que resolver temas, por ejemplo, en el ámbito municipal, aquí habemos algunos que trabajamos en el municipio, nosotros resolvemos la vida de la gente, resolvemos derechos de la gente, resolvemos preocupaciones de la gente y derechos de la gente que pueden estar en juego respecto de otros, porque así como habrá algunos que digan, quiero que me regularice mi barrio y podrá esto estar en juego con a lo mejor el derecho a la propiedad de otra persona, porque a lo mejor estas personas tomaron en posesión y se aprovecharon de ciertos, yo qué sé, propiedades que pertenecían a otra persona. Hay en juego derechos. Entonces, en el ámbito del derecho administrativo, también están en juego los derechos, sobre todo en el ejercicio de ciertas actividades de la administración pública, como es en los GATS. Es pan de todos los días resolver la vida de la gente. Y la vida de la gente está vinculada al ejercicio de sus derechos. Todos los días están en juego derechos. Todos los días. Entonces, cuando tenemos actividades de la administración pública que no son tan sencillas de pensar que se pueden resolver como A más B, entonces C, sino que están en juego valores, principios, fines, las decisiones que toman, sobre todo en espacios, como les digo, de los GATS, también tienen que regresar a ver lo razonable, porque obviamente van a estar en juego valores, principios y derechos. En todos los supuestos anteriores, es decir, en los supuestos en que está justificado adoptar decisiones en base a criterios no estrictamente racionales, puede hablarse de la existencia de una contraposición entre valores o principios que deben sopesarse hasta llegar a un equilibrio. Entonces, puede ser, como les decía, en este caso que les planteaba de una regularización de un barrio, entre el derecho a la propiedad de una persona y otro tipo de derechos que podrían argumentar quienes están pidiendo una regularización. O sea, habría que ver cómo se soluciona ese caso en concreto, por darles un ejemplo que se me viene en este momento. Como pueden haber otros valores, principios o derechos que están en juego y que hay que tomar y hay que partir obviamente de una base fundamental que nuestra Constitución establece que todos los derechos son iguales y de igual jerarquía. No hay en el derecho constitucional ecuatoriano una norma que diga que este derecho pesa más respecto de otro. No existe en la Constitución eso. Lo que pasa sí en el ámbito del derecho constitucional, revisando los fallos de la Corte Constitucional,
es que en un caso concreto, la Corte le ha dado en ese caso concreto un peso mayor a un derecho respecto de otro. ¿Ya? Nuevamente, le ha dado un peso mayor respecto de otro en ese caso concreto porque consideraba que ese derecho debía ser mayormente protegido respecto de otro en ese caso concreto. ¿Ya? Pero en el caso del ordenamiento jurídico constitucional ecuatoriano, pues nuestra Constitución establece que todos los derechos son iguales entre sí. No hay una jerarquía en derechos. Tal vez, y esto es algo que viene a ser como un tema de análisis, es que por alguna razón, y eso habría que buscarlo, la verdad yo tuve la suerte de trabajar en la constituyente en el año 2008 en Montecristi, que el constituyente de Montecristi puso al agua como un derecho fundamental. Y si ustedes revisan la Constitución, el único derecho, porque ni siquiera la vida está redactado así, el único derecho que tiene esta palabra de fundamental es el agua. Absolutamente ningún otro. Todos los demás están redactados de forma similar. Entonces, ese es el sentido que tiene nuestra Constitución. Entonces, ¿alguien me está pidiendo la palabra o es en el chat? Noemi dice ponderación de derechos. Claro, así es, estimada Noemi, estaríamos hablando del método de la ponderación, estaríamos hablando, bueno, si ustedes revisan la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en la Ley de Garantías están todos los métodos de interpretación que recurre la Corte Constitucional en sus fallos, está prácticamente enumerados todos los métodos que utiliza, entre esos está enumerado, por ejemplo, el de la ponderación, justamente, ¿no es cierto? Pero a veces suele pensarse que cuando hablamos de esto de los derechos es porque un derecho es mayor respecto del otro, y no, no lo es. Ningún derecho es mayor respecto del otro. Lo que pasa es que en el caso concreto se decide darle mayor protección a un derecho respecto de otro, porque se considera que en ese caso concreto es el que merece una atención prioritaria en particular. Entonces, en este caso nos dice que cuando hay una contraposición entre valores o principios que deben sopesarse hasta llegar a un equilibrio, dicho equilibrio no se encuentra siempre o quizá nunca en el término medio, puesto que los valores pueden no tener el mismo peso, de manera que el equilibrio se encontraría entonces en un punto más próximo a un extremo que a otro. Entonces, nosotros tratando de buscarle un equilibrio, tratando de buscar un término medio, no necesariamente en un caso concreto podríamos llegar a algo así, ¿no? Porque necesariamente para la resolución de un caso habría que poner mayor peso en uno respecto de otro, en un valor, en un principio respecto del otro. El equilibrio no consiste pues en que cada uno ceda lo mismo. En algunos supuestos este punto de equilibrio no es difícil de lograr y en otros sí. Los supuestos más graves son, por el contrario, aquellos en que se plantea un conflicto entre valores o entre exigencias que derivan de valores que tienen o cabe plantear que tienen el mismo rango jerárquico. Esto ocurriría cuando entran en conflicto dos o más derechos, ¿no es cierto? Entonces pueden haber casos en los que sea fácil identificar que obviamente no son derechos, sino son otro tipo de valores o circunstancias que hacen que se pueda dar primacía a una cosa respecto de otra. Pero cuando están en juego derechos, cuando entran en conflicto de derechos, estos vienen a ser una especie de casos difíciles, entonces obviamente vamos a tener que recurrir pues a otros métodos de interpretación para solucionar los conflictos que se plantean. Existe una característica que quizá no haya que dar por sentado y que acompaña a todos los casos jurídicos posibles y que consiste en que todos ellos parece poderse encontrarse una solución, al menos una que logra un equilibrio mínimo. Un caso sería así más o menos difícil según sea mayor o menor la dificultad de determinar cuál sea la decisión óptima. Entonces, todos apuntamos, obviamente, cuando somos órgano resolutor, a tomar la decisión, la mejor decisión posible, ¿no es cierto? La mejor apoyada,
la más ajustada al ordenamiento jurídico, la más ajustada a la situación jurídica en particular, la que haya sido probada dentro del proceso, ¿no es cierto? Todos apuntamos a una decisión óptima. Entonces, cuando las cosas son clarísimas dentro del procedimiento administrativo ordinario o el procedimiento administrativo sancionador, como que la consecuencia lógica no reviste mayor complejidad, sobre todo, por ejemplo, si estamos en un procedimiento administrativo ordinario, yo que sé, para el trámite de un permiso, de una licencia, de una autorización, si es que se cumple con todo lo que exige el ordenamiento jurídico, pues la consecuencia jurídica es obvia. Se le va a dar el permiso, o se le va a negar el permiso, o se le va a dar la licencia, o no se le va a dar la licencia. No reviste mayor problema, no hay mucho que interpretar ahí. Si tiene que cumplir con A, B, C, D y tiene solo A, negado. Si tiene A, B, C, D y E, pues obviamente se le va a dar la licencia, permiso, autorización. Y así por poner un ejemplo general en un procedimiento administrativo ordinario. El problema viene cuando estamos en circunstancias en las cuales obviamente no es tan fácil de resolver, ¿cierto? No es tan fácil de resolver y eso implica que nos encontremos frente a un caso difícil que nos exija un poco más de argumentación jurídica, una argumentación jurídica que no necesariamente sea estrictamente racional, sino que también nos pida una decisión también razonable. Esto no significa que no podamos, obviamente, partir de una decisión que tome como presupuestos, claro está, estrictamente jurídicos racionales, porque obviamente no es que nos vamos a mandar una decisión solo desde el punto de los principios, los valores, los derechos, no, pues tiene que tener un sustento jurídico, tiene que tener un sustento jurídico que obviamente parte de un presupuesto jurídico racional, por supuesto, pero no necesariamente la decisión tiene que apalancarse estrictamente en una interpretación literal, ¿no es cierto?, de la norma. Dependiendo del caso, podríamos tener que recurrir a otros métodos de interpretación que nos hagan tomar la decisión partando de una interpretación que tome en cuenta los fines, el espíritu del legislador, el espíritu del constituyente. Todo dependerá de cada caso concreto. Entonces, para terminar esta clase, ¿una decisión jurídica es razonable en sentido estricto? Hace un momento veíamos, una decisión jurídica es racional en sentido estricto. Ahora vemos, una decisión jurídica razonable en sentido estricto es sí y solo sí se toma en situaciones en que no se podría o no sería aceptable adoptar una decisión estrictamente racional. ¿Qué significa esto? Que la primera forma de decidir es la estrictamente racional y esa es la orientación a la que le debemos dar a nuestras resoluciones y a nuestros fallos, la estrictamente racional. Pero en aquellos casos en que no es posible obtener una decisión aceptable o, vamos al tema de valores, justa, tendríamos que analizar la posibilidad de optar por una decisión jurídica razonable. 2. Logra un equilibrio óptimo entre las distintas exigencias que se planteen en la decisión. ¿Ya? Entonces, al ser razonable, pues nos ayuda a obtener un equilibrio óptimo entre las diferentes circunstancias que se plantea y la decisión. Y 3, obtiene un máximo de consenso, porque recordarán que cuando empezábamos esta clase y citábamos la primera definición de decisiones jurídicamente razonables, a ti se hablaba de la aceptación de la comunidad y es un mínimo de consenso, es la ciudadanía lo acepta mínimamente esta decisión. Y vámonos nada más a casos en los que, por ejemplo, la Corte Constitucional dicta ciertos fallos y parecería también que hace una cierta medición de lo que en las circunstancias actuales la sociedad ecuatoriana está lista para aceptar o no. Entonces, ustedes ven que en algunas decisiones de la Corte Constitucional, en las que llega hasta un punto, y hay algún sector que le pide ser mucho más innovadora, que le pide ser mucho más revolucionaria, que le pide ser, en fin, y hay otros que le dicen no, que debe ser mucho más conservadora, que debe ser, que debe frenarse más, que no tiene, que la sociedad ecuatoriana no está lista para esos fallos, que cómo es posible que haya tomado decisiones de esa naturaleza,
que eso contradice los valores de la sociedad ecuatoriana, otros no, que eso está en la línea de los valores. Bueno, el hecho es que deben haberse dado cuenta que hay muchos de los fallos de la Corte Constitucional que pasan por este filtro de aceptación, más allá de los abogados. O sea, obviamente los abogados sabemos que dicta la Corte Constitucional, podemos tener discrepancias de naturaleza jurídica, lo que fuera, estar o no estar de acuerdo con los fallos que dicta la Corte Constitucional, por supuesto, pero la sociedad también tiene un punto de vista respecto de los fallos que dicta la Corte Constitucional, no solo los abogados, la sociedad con independencia de los abogados, de criterios que pueden ser estrictamente jurídicos, también tiene una postura respecto de lo que dicta la Corte Constitucional y de las normas que termina, porque obviamente los jueces constitucionales son creadores de normas, pues obviamente ya no son la mera boca de la ley, también son creadores de derecho, solamente de las nuevas normas que empiezan a regir en la sociedad ecuatoriana luego de los fallos que dicta la Corte Constitucional. Entonces, deben darse cuenta, yo estoy segura que se habrán dado cuenta que la Corte a veces lanza unos fallos que se sobreentiende fueron medidos, fueron tasados con la búsqueda de un mínimo de consenso y aceptación social. O sea, no fueron así un tema que no lo pensaron y no lo midieron, sino que lo pensaron, lo midieron y lo lanzaron hasta un cierto punto y llegaron solo hasta ahí porque a veces la sociedad no está lista o a veces adelantan un paso más esperando que la sociedad, pues desde el punto de vista de la Corte, a su juicio debería estar lista. Entonces, hay estas valoraciones respecto del consenso. La definición en cuestión y el análisis que la precede debería valorarse más o menos positivamente en la medida en que ha alcanzado los dos siguientes objetivos. Primero, ofrecer una reconstrucción de la noción de lo razonable en el derecho, en el campo de análisis delimitado que suponga una síntesis y no una simple amalgama de los diversos elementos que ordinariamente se conectan con la idea. Y dos, proponer una noción de lo razonable que no puede usarse simplemente para justificar en calidad de tal prácticamente cualquier solución que pueda adoptarse ante un caso difícil o trágico, sino que contenga una cierta potencialidad crítica, esto es, que pueda utilizarse como un criterio o un esquema de criterio que permita justificar que una determinada interpretación o decisión es preferible, está más justificada que otra. ¿Qué significa esto? Que no porque queremos saltarnos el ordenamiento jurídico, porque no nos parece que debería ser esa la decisión, vamos a optar por lo jurídicamente razonable. No. Obviamente la regla estándar es lo jurídicamente racional. No nos vamos a saltar una decisión jurídicamente racional por entrar en la arena de lo jurídicamente razonable, porque pensamos que es difícil, porque pensamos que es un caso trágico, porque tiene una potencialidad crítica o porque puede ser usado como un criterio, un esquema de criterio. No. Nosotros tenemos que partir de analizar el caso concreto con miras a aplicar un, un criterio que nos permita obtener un método de solución de un caso jurídicamente racional. Y solo cuando al analizar el caso vemos que estas reglas exigibles desde lo jurídico racional no nos permiten solucionar el caso concreto. Necesitamos algo más para que, entre comillas, sea una decisión, entre comillas, justa, que garantice derechos, que respete derechos, principios y valores, o cuando en esta decisión justamente están en juego derechos, principios y valores, tendremos que regresar a ver lo jurídicamente razonable en derecho. Eso es, estimadas y estimados alumnos, no sé si he sido suficientemente clara. Excelente ponencia, de verdad, Ya. doctora. Ya, me alegro que haya sido clara porque a veces, como esto es un poco más filosófico, doctrinario, espero no haber sido obscura en la forma de tratar de hacerme comprender. Así que eso, estimadas y estimados alumnos. Chévere, gracias, Marisabel. Bien, entonces, estimadas y estimados alumnos, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen domingo. Gracias a todas y todos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Felicitaciones, una doctora. excelente ponencia. Un buen día para Gracias, todos. doctor. Muchas Gracias. gracias, Gracias, doctora. doctor. Gracias. Doctor. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.
Ujú.